Amigos, si esta historia de traición y secretos familiares les remueve algo por dentro, no olviden suscribirse y activar la campanita. Están a punto de ser testigos de un drama tan intenso que los obligará a cuestionar todo lo que saben sobre la confianza. Pero antes de sumergirnos en el infierno de Sofía, déjenme decirles algo que sucederá más adelante. La confrontación final no ocurrirá a gritos, sino con un simple papel que cambiará el destino de tres personas para siempre, revelando una verdad que ni siquiera el propio Javier se atrevía a aceptar. ¿Están listos para presenciar el momento en que la vida de una mujer se rompe y se reconstruye? La tensión en la mesa de la cena era tan espesa que Sofía sentía que podía cortarla con el tenedor de plata. Los cubiertos chocaban contra la porcelana con un ruido exagerado, la única melodía en ese silencio que, de un tiempo a esta parte, se había convertido en el idioma oficial de su hogar. Hacía años que la vida con Javier se sentía como un paseo por un campo minado. Él, que antes regresaba del trabajo en la finca con el olor a tierra y eucalipto y una sonrisa franca, ahora llegaba con la mandíbula tensa, un ceño perpetuo y un aroma a distancia que no lograba quitarse ni con la ducha más caliente. Lo que antes era amor, ahora era una sucesión de reproches no dichos y portazos que resonaban en la quietud de la casa. ¿Todo bien en el campo, cariño?, preguntó Sofía, intentando inyectar algo de luz a la lúgubre atmósfera. La luz del candelabro, por cierto, parpadeaba sobre el rostro de Javier, haciéndole sombras que lo hacían parecer un personaje extraído de una novela de misterio. Javier no levantó la vista de su plato, que contenía un solomillo perfectamente cocido que él apenas había tocado. ¿De verdad tienes que preguntar eso, Sofía? Sabes perfectamente que la sequía está afectando los cultivos y que los problemas logísticos me tienen al borde. No estoy de humor para tus cursilerías. Su tono era un latigazo. Sofía sintió el pinchazo habitual en el pecho, pero en lugar de tragarlo como siempre, esta vez dejó que una llama helada se encendiera en su interior. La mesa, las copas, la vajilla de herencia. Todo parecía una puesta en escena ridícula de la vida perfecta que ya no tenían. No es una cursilería, Javier, replicó ella con una calma que le sorprendió. Soy tu esposa y la madre de tu hija. Intento comunicarme. Últimamente no haces más que gritar y desaparecer. Y no me hables de logística, ni siquiera me miras a los ojos cuando me hablas. Javier soltó el tenedor con un estruendo. El metal rebotó en el plato. Aquí vamos de nuevo. El eterno drama de Sofía. ¿Por qué siempre tienes que convertir un simple comentario sobre el trabajo en un ataque personal? Eres insoportable. Se levantó, tirando la servilleta sobre la mesa. Voy a la biblioteca, no me molestes. Y así, la cena terminó. Un fragmento más de su matrimonio depositado en el basurero de las malas noches. Sofía se quedó sola, con el solomillo frío y el corazón helado, escuchando los pasos firmes y distantes de Javier subiendo las escaleras, cerrando la puerta con esa sutileza agresiva que ya conocía tan bien. Cualquiera que hubiera presenciado esta escena pensaría que se trataba de un simple matrimonio desgastado por el tiempo. Pero la verdad es que la incomodidad de Javier no se debía a la sequía. Aquel vacío, aquel silencio glacial que inundaba la casa, tenía un nombre de mujer y estaba a punto de explotar en la cara de Sofía. Si usted alguna vez ha sentido esa punzada de que algo no anda bien, ese sexto sentido femenino que grita en la oscuridad, sabe exactamente lo que estaba sintiendo Sofía en ese momento. Pasaron 2 días en ese mismo clima de hostilidad disimulada. Javier salía temprano y regresaba tarde. Sus excusas eran siempre sobre las fincas, los camiones, los tratos con los mayoristas, mentiras bien ensayadas que Sofía, en su desesperación por mantener la fachada, había decidido creer. Esa noche, Sofía subió a la cama a leer. El libro era un thriller de esos que te mantienen despierta, pero sus ojos pasaban las páginas sin que las palabras se registraran. Escuchó que Javier regresaba a la casa. Primero, el sonido del coche en la grava. Luego, la llave girando en la cerradura. Subió las escaleras con pasos lentos y pesados. Entró al dormitorio sin saludar. Se dirigió al baño y cerró la puerta. Sofía cerró su libro. El silencio regresó, solo roto por el suave sonido del agua de la ducha. De repente, un bip bip suave provino de la mesita de noche de Javier. Era su móvil, un dispositivo que él trataba como un objeto sagrado, siempre a mano, siempre silenciado y últimamente siempre con la pantalla boca abajo. Sofía sintió un impulso primario, un huracán de curiosidad y miedo.
Durante 10 años de matrimonio nunca le había revisado el teléfono. Creía que la confianza era el pilar, pero ahora la desconfianza era su único cimiento. Se levantó con cautela. La puerta del baño estaba ligeramente abierta, la luz se filtraba por la rendija y se oía el murmullo de la ducha. Un momento perfecto y terrible. Tomó el móvil. Estaba encendido. Para su sorpresa, la pantalla se desbloqueó al instante. Javier, en su prisa y cansancio, había olvidado bloquearlo. Y allí, justo en la pantalla de inicio, esperando como un puñetazo en el estómago, estaba el chat de WhatsApp abierto. El nombre era un simple y crudo. Laura. Finca. No necesitó leer la conversación completa, ni siquiera los mensajes de días anteriores. Los dos últimos mensajes, frescos y luminosos en la pantalla, eran suficientes para dinamitar su vida. Laura, me ha encantado verte hoy. Te echo de menos en la cabaña. ¿Mañana a la hora de siempre? Sí, mañana sin falta. Y recuerda, ni una palabra a nadie, ni siquiera a Carmen. Sofía no debe sospechar nada. Es solo un mal momento en casa. Sofía sintió náuseas. No era un simple coqueteo, era un plan, una rutina, una cabaña. Una de las trabajadoras de la finca, Laura. El nombre sonaba dulce en el texto, pero se clavaba en su alma como un cuchillo afilado. Su primer impulso fue gritar, arrojar el teléfono contra la pared de mármol y entrar al baño para confrontar a ese hombre que juró amarla. Pero el instinto de supervivencia, una frialdad que desconocía, se impuso. El mundo se detuvo para Sofía. En ese instante, su corazón se rompió, pero su mente se activó a una velocidad escalofriante. Este no es un momento de gritos, sino de silencio estratégico. ¿Qué harías tú en la situación de Sofía, con el arma de la verdad en tus manos y el traidor a metros de distancia bajo la ducha? ¿Confrontarías o esperarías? Rápidamente, Sofía tomó una captura de pantalla de la conversación. No una, sino tres, asegurándose de tener las fechas y horas visibles. Luego, deslizó el teléfono a su posición original en la mesita de noche. El sonido de la ducha se detuvo. Corrió de vuelta a la cama, se metió bajo el edredón y cerró los ojos, fingiendo dormir. Su respiración era rápida y superficial. Su cuerpo temblaba, pero su rostro permanecía inexpresivo. Javier salió del baño, se secó el pelo frente al espejo y se acostó dócilmente, dándole la espalda. Buenas noches, murmuró él. Sofía no respondió. Se limitó a sentir con la cabeza en la oscuridad, un gesto que él no podía ver. Ella se concentró en la fría y dura realidad. Su marido, el padre de su hija, la engañaba, y la mentira no era nueva, estaba tejida en el telar de su vida diaria, el plan silencioso. Esa noche Sofía no durmió. Mientras Javier roncaba a su lado, tan ajeno a la tormenta que había desatado, ella se dedicó a revisar las capturas de pantalla en su propia galería. Las miró una y otra vez, buscando un error, una explicación, algo que no fuera la devastadora certeza. No había escape. Era la prueba. Se levantó a las 5 a.m. antes de que saliera el sol. Fue a la habitación de su hija Clara, de 7 años. Clara dormía con el peluche de un caballo abrazado. Sofía se sentó al lado de la cama y la observó. Por ella, por esa niña de pelo castaño y ojos inquisitivos, era que había aguantado el mal humor y las ausencias de Javier. Pero ahora se dio cuenta de que aguantar la mentira no era protegerla, era hundirla en un hogar donde el amor era una farsa. Se dirigió a la oficina de Javier. Buscó con precisión clínica como una detective. Sabía que Javier era desordenado con el papeleo importante. Ah, lo encontró en un archivador abierto, documentos bancarios, cuentas conjuntas y lo más vital, escritura de la casa. Todo estaba a nombre de Javier. Él había insistido hace años con la excusa de optimización fiscal. Una buena esposa, mi amor, confía en su marido. Ya sabes que en este país es mejor que todo quede a nombre del dueño de la finca, le había dicho Javier con esa sonrisa que ahora le parecía tan falsa. Sofía fotografió cada documento, el estado de las cuentas, los títulos de propiedad, el pagaré de un préstamo importante a nombre de la finca. Su mente, en lugar de hundirse en el dolor, funcionaba con una claridad aterradora. Necesitaba un arma legal. Regresó a su dormitorio. A las 6:30 am, Javier se despertó y fue a la ducha. Sofía, con una voz extrañamente normal, le preguntó, ¿Vas a llegar tarde hoy, tan cariño? Tengo que llevar a Clara a casa de mis padres. Mi madre no se siente bien y quiere verla. Javier, aliviado por la falta de un conflicto, respondió con una despreocupación que hizo que Sofía apretara los puños bajo la sábana. Sí, no me esperes. Tengo una reunión urgente en el pueblo con unos inversionistas. Estaré ocupado hasta tarde.
Que te diviertas. Inversionistas. O Laura en la cabaña. El contraste era grotesco. Bien, te envío un mensaje cuando estemos allí, dijo Sofía. Una hora después, Sofía estaba en el coche con Clara. Había metido dos maletas grandes en el maletero con ropa para ella y Clara. No era una visita, era una retirada estratégica. El viaje a casa de sus padres era largo, pero cada kilómetro la alejaba de la mentira y la acercaba a su verdad. Sin embargo, lo que Sofía no sabía es que esa Laura no era una simple trabajadora de la finca. Detrás de ese nombre se escondía una red de intrigas mucho más densa, una conexión con el pasado de Javier que haría que la infidelidad pareciera el menor de sus problemas. Si usted también ha vivido una traición donde los secretos se multiplican como la maleza, comparta su opinión. ¿Es más fácil perdonar la infidelidad o la mentira continuada? Sofía condujo hasta el barrio donde creció, en las afueras de la ciudad, un lugar lleno de recuerdos y el aroma reconfortante del guiso de su madre. Sus padres, don Ricardo y doña Elena, la recibieron con el calor que no había sentido en su propia casa durante años. Mi niña, qué alegría, exclamó doña Elena, abrazándola. ¿Y dónde está Javier? Pensé que venía a almorzar. Sofía miró a su padre, un hombre de negocios retirado con un instinto infalible para los problemas. Papá, ¿podemos hablar? A solas. Es sobre Javier. Mientras Clara jugaba en el jardín con el perro familiar, Sofía le mostró a su padre las capturas de pantalla, las fotos de los documentos y, lo más importante, le contó el vacío de los últimos meses. Don Ricardo, por lo general un hombre tranquilo, se puso pálido. Analizó las capturas de WhatsApp con la seriedad de un abogado. Sofía, hija mía, lamento tanto esto, pero me alegra que hayas venido a casa. Javier, no es el hombre que creímos. Necesito divorciarme, papá, lo antes posible, pero no quiero que él se quede con todo. Sabes que esa finca tiene un valor incalculable y yo he puesto esto años de mi vida en ese matrimonio. Don Ricardo asintió lentamente. Hiciste bien en fotografiar los documentos. Es el primer paso para protegerte legalmente. Haremos esto bien con la cabeza fría. Mientras él cree que estás de visita por mi enfermedad, tendremos tiempo para preparar el golpe. El primer contragolpe. El plan se puso en marcha con la precisión de un reloj suizo. Don Ricardo llamó a su mejor amigo, un reconocido abogado matrimonial. Sofía redactó un correo electrónico simple y conciso a Javier. Cariño, mi madre está peor de lo que pensé. Me quedaré un par de días más. No te preocupes, yo me encargo de Clara. Te aviso cuando volvamos. Con ese mensaje, Sofía compró tiempo. Tiempo para que el abogado analizara las cuentas, el préstamo de la finca y la extraña cláusula en las escrituras que Javier tanto había defendido. Mientras tanto, en la casa, Sofía volvía a ser ella misma. Se reía con su madre, ayudaba a su padre a cocinar y, lo más importante, veía a su hija sonreír de nuevo, libre de la tensión silenciosa que contaminaba su otro hogar. Esa misma tarde, don Ricardo regresó del despacho del abogado con una carpeta gruesa. Sofía, el abogado tiene un plan. La infidelidad es solo la punta del iceberg. Este préstamo bancario que Javier sacó hace 6 meses es gigantesco. Dice que lo usó para reinvertir en la finca, pero el abogado cree que hay algo turbio. Y esta Laura parece que no es solo una empleada. Su apellido aparece en unos documentos de propiedad aledaños a la finca. Es muy extraño. Sofía sintió un escalofrío. ¿Podría ser esto algo más que un simple desliz? La intriga turca que buscaba estaba manifestándose, la traición amorosa enmascarando una traición financiera, o quizás una movida más oscura. ¿Qué hacemos ahora, papá? Ahora actuamos como si nada. Dejamos que Javier se confíe. Le enviaremos un mensaje mañana, un poco antes de la hora en que sabemos que está con Laura, para que él se vea obligado a mentir de inmediato. Queremos que siga cavando su propia tumba mientras nosotros preparamos la demanda de divorcio con todas las pruebas a nuestro favor. Sofía miró las luces de la ciudad desde la ventana de su infancia. El dolor seguía allí, punzante, pero ya no la paralizaba. Se había transformado en determinación. Ya no era Sofía la esposa sumisa, era Sofía la superviviente. La noche siguiente, a las 11 p.m., el móvil de Sofía vibró. Era un mensaje de Javier. Estoy agotado. Los inversionistas se quedaron hasta tarde. Te extraño. Sofía sonrió, una sonrisa fría y amarga que nunca antes había conocido. Sabía que a esa hora él estaba en la cabaña, no con inversionistas, sino con Laura. Él no la extrañaba, extrañaba que ella estuviera allí para cubrir sus huellas. Sofía sintió una mezcla de dolor y poder.
Pero mientras ella se preparaba para la batalla legal, Laura estaba a punto de hacer una movida que nadie, ni siquiera Javier, podía prever. Una jugada que no solo afectaría a Sofía, sino que revelaría la verdadera y compleja conexión entre Javier y la mujer de la finca. ¿Qué secreto más grande que la infidelidad podría unir a esos dos? La respuesta se esconde en el pasado de la familia. Esto es solo el comienzo de la caída de Javier. En el próximo capítulo, el abogado nos dará la clave para descifrar el verdadero motivo de su engaño. El segundo día de Sofía en casa de sus padres se sintió como una extraña mezcla de luto y liberación. Por la mañana, don Ricardo se reunió con ella para revisar el informe preliminar del abogado. El abogado, cuyo nombre era Carlos, no solo había confirmado la infidelidad, sino que había desenterrado un laberinto financiero que hacía que la traición amorosa de Javier pareciera casi romántica en comparación. Mira, Sofía, dijo don Ricardo, deslizando un documento. Javier tiene una deuda enorme. Sacó un préstamo de 8 millones de euros hace 6 meses, garantizado por la finca. Sofía frunció el ceño. 8 millones. ¿Para qué? ¿Para maquinaria? ¿Expansión? Esa es la pregunta del millón, respondió su padre señalando una línea. En los documentos internos que pudimos obtener gracias a mi contacto en el banco, el propósito oficial era la compra de una parcela contigua para ampliar la plantación de olivos. Pero el abogado Carlos descubrió que esa parcela, la finca El Suspiro, no fue comprada por Javier. Aquí es donde la historia da un giro inesperado, de la típica traición de pareja a una intriga de negocios al estilo de las novelas más oscuras. La parcela no fue comprada por Javier, lo que significa que el dinero no se usó para el fin declarado. ¿Y quién era el dueño actual de esa parcela? El apellido era familiar para Sofía, pero aún no sabía por qué. Si usted estuviera en la piel de Sofía, priorizaría la venganza personal o la protección de su patrimonio. Entonces, ¿quién la compró? Preguntó Sofía, el aliento contenido. Don Ricardo ajustó sus gafas. Oficialmente, la propietaria es una sociedad fantasma registrada en Panamá, pero el abogado logró rastrear la cuenta bancaria de origen de la transacción final. ¿Recuerdas a Laura, la mujer de la finca? La que te envió los mensajes a Javier. Sofía sintió un escalofrío. Sí, ¿qué pasa con ella? Su apellido es Castillo. Y adivina qué, el nombre que aparece como apoderado de la sociedad panameña es un tal Miguel Castillo. Su hermano, quizás su padre. Lo que es seguro es que el dinero del préstamo, los 8 millones de euros, fue a parar a esa cuenta y esa parcela, Finca El Suspiro, ahora está a nombre de esa sociedad, controlada por la familia de Laura. No es una simple amante, Sofía. Esto es un esquema. La traición se había vuelto tridimensional. Javier no solo había roto sus votos, sino que había puesto en riesgo su estabilidad financiera familiar por un enredo que parecía ser mucho más antiguo y calculado. Así que Laura no es una empleada ocasional, es parte de un plan, murmuró Sofía, sintiendo cómo la furia se volvía fría y metódica. Exacto. Y hay más. Carlos descubrió que la finca El Suspiro, la que supuestamente compró Javier, colinda no solo con las tierras de Javier, sino con una antigua ruta de transporte que fue bloqueada hace décadas. Si logran reabrir esa ruta, el valor de esa pequeña parcela se multiplicaría por 10. Javier está moviendo dinero sucio o está en un negocio mucho más grande de lo que pensábamos y está usando a Laura y a su familia para moverlo. Sofía se levantó y caminó hasta la ventana, mirando a Clara jugar felizmente, ajena a la guerra que se estaba librando por su futuro. Quiere arruinarme a mí y a Clara. Quiere que nos quedemos sin nada mientras él se queda con los beneficios y la amante. No se lo permitiré, papá. ¿Qué me recomienda Carlos? Paciencia y discreción. Carlos ya tiene lista la demanda de divorcio por adulterio y malversación de bienes gananciales. Pero antes de notificarle, necesita la prueba final. Demostrar que el dinero fue transferido a la familia Castillo con el consentimiento de Javier. Para eso, tenemos que seguir jugando el papel de la esposa ignorante y dolida. Y tenemos que ir a la finca. La visita al nido de serpientes. El plan de Carlos era audaz y arriesgado. Necesitaban infiltrarse en la finca para encontrar cualquier tipo de comunicación, contrato o documento que ligara directamente a Javier con la sociedad panameña de los Castillo. La excusa: Sofía iría a recoger algunas pertenencias de Clara, aprovechando que Javier estaría ocupado con sus supuestas reuniones de negocios, que ahora sabían que eran encuentros furtivos en la cabaña.
3 días después, Sofía estaba de vuelta en la casa de las afueras, acompañada por doña Elena, su madre. Parece que él no ha notado tu ausencia, hija, comentó doña Elena con tristeza. Ni una llamada, solo mensajes de texto secos. Eso es porque me quiere justo donde estoy, fuera de su camino, respondió Sofía con frialdad. Pero hoy voy a estar exactamente donde no me quiere. Sofía entró en el vestíbulo. El silencio era diferente al que conocía. Antes era tenso, ahora era desordenado. Había tazas de café sin lavar en la encimera y periódicos esparcidos por la sala, señales de que Javier había bajado la guardia. Mientras doña Elena distraía al ama de llaves en la cocina con una excusa sobre una receta, Sofía subió a la oficina. El objetivo no era el archivador, sino el escritorio. Javier era metódico, pero descuidado con lo que consideraba sin importancia. Ella revisó los cajones. En el segundo cajón, bajo una pila de folletos de maquinaria agrícola, encontró una carpeta de cartón marrón sin etiqueta. La abrió con manos temblorosas. Dentro había fotocopias de contratos, algunos con logos de bancos extranjeros y una serie de correos electrónicos impresos. La mayoría eran jerga financiera que Sofía no entendía, pero había uno que era oro puro. Era un correo electrónico enviado por Javier a su propio abogado, no Carlos, sino un abogado de negocios turbios. El encabezado decía, acuerdo de adquisición Finca El Suspiro Castillo. El texto era claro. El pago a Emi Castillo se completó a través de la sociedad Sol Naciente. Asegúrate de que no haya ningún rastro que me vincule directamente con el préstamo de 8 millones. Quiero que la transferencia parezca una simple transacción de inversión, no un pago por la parcela. Laura está gestionando la documentación interna para la resonificación. Es crucial que la mujer no se entere de esto, ni de nada. Ya tengo suficientes problemas en casa. El corazón de Sofía dio un vuelco. Laura era la ejecutora, Javier el cerebro, y lo de la mujer se refería a ella, Sofía. Había utilizado su matrimonio como fachada para un fraude financiero que involucraba a la familia de su amante. Era una maldad de manual. Rápidamente tomó fotografías de todo el contenido de la carpeta, contratos, correos y una hoja de ruta con el plan de resonificación de la parcela. El dolor de la infidelidad se había transformado en la ira justificada de ser utilizada. ¿Te imaginas el nivel de cinismo? Usar a la esposa para proteger los bienes mientras se enriquece con la amante. En un momento tan decisivo, donde la traición es tan profunda, la mayoría de las personas colapsaría. Si usted sintiera que su vida entera es una mentira planeada, ¿cuál sería el primer paso para recuperar el control? Comparte tu experiencia. La fortaleza de Sofía residía ahora en su frialdad. Salió de la oficina justo a tiempo. Doña Elena la esperaba en el salón con un rostro de preocupación genuina. Un coche se acerca, hija. Es el coche de la finca. El encuentro inesperado no era Javier, era una camioneta de la finca, conducida por un peón. En el asiento del copiloto iba Laura. Sofía la vio descender del vehículo. Era joven, rubia, con una figura fuerte, vestida con ropa de trabajo elegante. Llevaba una carpeta bajo el brazo y miraba la casa con una familiaridad irritante. Laura se dirigió al ama de llaves y le entregó la carpeta. Dile al señor Javier que estos son los nuevos informes de suelo para la rezonificación y que espero verlo esta noche. Es urgente. Cuando Laura se dio la vuelta para irse, sus ojos se cruzaron con los de Sofía, que estaba parada en el umbral, fingiendo serenidad. Hubo un instante de silencio. Laura pareció confundida, quizás avergonzada, pero solo por un segundo. Luego, su rostro se volvió una máscara de desafío. Buenas tardes, señora Sofía, dijo Laura, con una voz demasiado dulce. No sabía que había regresado. Buenas tardes, Laura, respondió Sofía, su voz firme. Vine a buscar algunas cosas. Veo que estás muy ocupada con los informes de suelo. Remarcó las últimas palabras con un sarcasmo tan sutil que solo Laura pudo captar. Laura sonrió, pero era una sonrisa tensa. El señor Javier confía mucho en mí para estos asuntos importantes. ¿Lo sabe usted? Lo sé, sí. Javier es un hombre que confía fácilmente en quien no debería, replicó Sofía, dando un paso adelante. Espero que su trabajo valga el precio que ha tenido que pagar. Un saludo a su hermano, Miguel. La mención del nombre de Miguel Castillo y el tono de Sofía hicieron que la sangre de Laura se fuera del rostro. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un miedo genuino. Yo no sé de qué me está hablando, señora, tartamudeó Laura. Oh, creo que sí lo sabes, querida, y pronto lo sabrá toda la ciudad. Ahora, si me disculpas, tengo que irme.
Mi madre me espera. Y tú, estoy segura, tienes una cita importante esta noche en una cabaña. Laura se quedó congelada, con los ojos muy abiertos. Sofía la había desarmado completamente, no con un grito, sino con conocimiento. Sofía se dio la vuelta y se dirigió a su coche, donde doña Elena la esperaba, con la boca tapada por la sorpresa. Mientras se alejaban, Sofía miró por el espejo retrovisor. Laura seguía parada frente a la casa, con la carpeta en la mano, pálida y derrotada. Ese breve encuentro fue la confirmación de que Laura era más que una cara bonita. Era la pieza clave en el esquema de Javier. Pero Laura no se quedaría de brazos cruzados. El miedo se transforma en acción, y en el próximo capítulo, Laura hará una movida desesperada. Una llamada anónima a Sofía revelará un detalle escalofriante sobre Javier y la finca El Suspiro, un secreto que ni siquiera el abogado de Sofía pudo descubrir. Prepárense, porque la intriga turca apenas comienza a desenredarse. La preparación de la bomba. De vuelta en casa de sus padres, Sofía entregó las pruebas a don Ricardo, quien inmediatamente las hizo llegar al abogado Carlos. Esto es formidable, Sofía, dijo Carlos por teléfono esa noche. Con el correo electrónico de Javier a su propio abogado, tenemos la prueba de la colusión y el fraude. Es malversación de fondos con agravantes de adulterio. Podemos ir a por todo, Sofía. Tendrás la casa, la custodia y una parte muy sustancial de la finca, independientemente de cómo hayan estructurado los bienes gananciales. No quiero la casa, Carlos. Quiero la seguridad de Clara. Y quiero que él pague por la forma en que nos trató, no solo como mujer, sino como socia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía. Mañana mismo presentamos la demanda, pero antes de eso voy a hacer una gestión final, notificarle al banco. Cuando el banco sepa que el propósito del préstamo fue un fraude y que la garantía está comprometida, se asustarán, y Javier se encontrará en un callejón sin salida. La mañana siguiente, Sofía se despertó con el sonido de su teléfono. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. Diga. La voz al otro lado era femenina, ronca y baja, llena de pánico. Señora Sofía, soy yo, Laura. Sé que no quiere hablarme, pero tiene que escucharme. Javier no es un hombre de negocios normal. Él está en algo mucho más grande, algo que tiene que ver con la finca, sí, pero no solo con el dinero. Sofía se puso rígida. No tengo nada que hablar contigo, Laura. El abogado se encargará de esto. No, escúcheme, por favor. Él me obligó. Él tiene algo que yo no quiero que se sepa. Y ahora él me va a culpar a mí de todo, pero usted tiene que saber que... La voz se rompió en un sollozo. La finca El Suspiro, esa parcela no se va a resonificar para olivos, se va a resonificar para enterrar algo, algo que está allí desde hace años, algo que Javier y mi hermano están ocultando. No es un fraude, señora, es un crimen. El cuerpo de Sofía se heló. La intriga turca había alcanzado su punto máximo, cruzando la línea del drama marital al peligro. ¿De qué estás hablando, Laura?, susurró Sofía. Hay un viejo pozo en esa parcela. Yo nunca quise saber qué había allí, pero un día escuché a Javier y a mi hermano discutiendo, y él mencionó algo terrible, algo que él hizo hace mucho tiempo. Por favor, tenga cuidado. Si él descubre que usted está divorciándose, él no dudará. Sálvese, señora. Sálvese usted y a su hija. Esto es más grande que 8 millones de euros. Y con un clic la llamada se cortó. Sofía se quedó con el teléfono en la mano, el pozo de la traición abriéndose en un abismo de terror. Su marido no era solo un adúltero y un estafador, era un hombre con un secreto oscuro enterrado bajo la tierra que decía amar tanto. El divorcio ya no era una batalla por el dinero, era una carrera por la supervivencia. La llamada de Laura no había sido una súplica, había sido una advertencia desesperada. Para Sofía, el mundo pasó de ser un drama matrimonial a un escenario de cine negro en cuestión de segundos. El pozo, el crimen. El miedo de Laura era tan palpable que Sofía supo que no estaba mintiendo. Se dirigió inmediatamente a su padre y le contó la conversación. Don Ricardo, un hombre acostumbrado a los números, no a las amenazas, se puso gravemente serio. Esto cambia todo, Sofía. Ya no estamos hablando de un divorcio por bienes o infidelidad. Es una cuestión de seguridad, dijo, su voz un susurro de preocupación. Carlos debe enterarse de inmediato. Necesitamos un plan de acción que no alerte a Javier de que sabemos su secreto, mientras investigamos qué esconde ese pozo. El movimiento de Carlos, el abogado, reaccionó con la misma frialdad profesional que Sofía. Si esto es cierto, Laura intentó cubrirse,
pero es la única forma de conseguir la verdad. Necesitamos pruebas. Un pozo puede esconder muchas cosas, pero si está siendo cubierto para una resonificación, tenemos poco tiempo. Carlos tomó dos decisiones cruciales. Presentación inmediata. La demanda de divorcio se presentaría esa misma tarde, pero con la orden judicial de no notificar a Javier inmediatamente. Se solicitó al juez un periodo de gracia de 24 horas para recopilar pruebas de última hora antes de que la notificación fuera entregada. Esto le dio a Sofía una ventana de tiempo preciosa. Investigación silenciosa. Carlos contactó a un investigador privado de confianza. La misión era simple: ir a la finca El Suspiro esa misma noche, localizar el viejo pozo que mencionó Laura y obtener una prueba fotográfica o de vídeo de lo que se estaba ocultando antes de que Javier y Miguel Castillo lo cubrieran definitivamente. Mientras Carlos preparaba la bomba legal y el investigador se ponía en marcha, Sofía debía mantener la fachada. Javier le envió un mensaje de texto esa tarde. ¿Regresan mañana? Esto se está alargando demasiado. Te extraño a ti y a Clara. Sofía respondió, siguiendo el guión de esposa preocupada. Mi madre está mejor, pero aún necesito un día más para ayudarla a reponerse. Volveremos pasado mañana por la tarde. ¿Todo bien con los inversionistas? El tono de Sofía era dulce, y la mención a los inversionistas fue su sutil puñalada. Javier mordió el anzuelo, sintiéndose seguro. Perfecto, os espero. Sí, todo en orden aquí. Te mando un beso. ¿Alguna vez te has visto obligado a mentirle a alguien que te miente solo para protegerte? Es una sensación de vértigo moral, donde la víctima debe convertirse en actriz. La frialdad de Sofía al escribir ese mensaje era el resultado de la rabia contenida. ¿Crees que Sofía debe seguir el juego o debería enfrentarlo directamente, arriesgando su seguridad? Déjanos tu opinión. Su decisión es la clave de su supervivencia. La operación nocturna a la 1 a.m., Sofía estaba despierta. El teléfono sonó. Era Carlos. Sofía, el investigador se llama Paco. Está en el sitio. Me acaba de enviar un mensaje de texto. Encontró el pozo en la finca El Suspiro. Está en una zona aislada, cerca de una arboleda vieja. Hay excavadoras y tierra recién removida alrededor. Parece que van a cubrirlo mañana a primera hora. ¿Es ahora o nunca? ¿Paco ha visto algo?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Dice que el pozo está tapado con una vieja lámina de metal, mal asegurada, pero la atmósfera es extraña. Hay un olor. Dice que parece... Carlos hizo una pausa, respirando profundamente. Dice que huele a productos químicos, Sofía, y a tierra mojada, pero con algo metálico. La descripción hizo que el estómago de Sofía se encogiera. Químicos y metal. ¿Drogas? O algo peor. Necesita una linterna potente y su cámara, continuó Carlos. Pero tiene miedo de acercarse demasiado si huele a químicos. Si es un vertido tóxico ilegal, también es un delito grave. Carlos colgó para recibir el informe en tiempo real de Paco. Sofía, incapaz de dormir, se levantó y se dirigió a la cocina. Estaba a punto de servirse agua cuando su teléfono sonó de nuevo. Era un mensaje multimedia de Carlos. El mensaje era una serie de fotos borrosas tomadas con poca luz. La primera mostraba un pozo oscuro con la lámina de metal semi-levantada. La segunda era un acercamiento al borde del pozo. Pero la tercera foto no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza del secreto. A través de la oscuridad y el ángulo difícil, se podía distinguir claramente algo blanco, delgado y amarillento emergiendo de la tierra húmeda cerca del pozo. Tenía una forma inconfundiblemente humana. No era una roca, ni una raíz, era la parte superior de un cráneo. Microcliffhanger. La fotografía era un puñetazo visual. Sofía sintió que el mundo se le venía encima. Su marido no solo era un adúltero y un estafador, era muy probablemente un asesino. En ese instante, su miedo se transformó en una necesidad desesperada de protección, pero el destino, al más puro estilo de la intriga, tenía otros planes. La confrontación del pasado. A las 2:30 am, Javier estaba en la cabaña de la finca El Suspiro con Laura. La tensión entre ellos era palpable. La visita inesperada de Sofía a la casa y la mención al hermano de Laura, Miguel, habían puesto a Javier al límite. ¿Le has dicho algo a esa mujer, Laura? Contesta. Javier estaba furioso, golpeando la mesa. No, te juro que no. Solo le entregué los papeles de la resonificación. Pero ella mencionó a Miguel. Y al pozo, tartamudeó Laura, con los ojos llenos de terror. Ella sabe, lo siento, Javier, ella sabe lo del pozo. Javier se quedó inmóvil, el color desapareció de su rostro. Imposible. Nadie sabe de eso, excepto tú, Miguel y yo. Y él.
¿Quién, Javier? ¿Quién más? Preguntó Laura. Javier la miró con una expresión de odio y desesperación. Ese idiota, el viejo Ernesto, el antiguo capataz de la finca, él lo vio, él me extorsionó durante años. Me dijo que un día se lo contaría a Sofía, pero yo me encargué de él. ¿Qué quieres decir con que te encargaste de él, Javier? Laura retrocedió. Javier se acercó a Laura, su voz un silbido venenoso. Le pagué para que se callara. Y luego Miguel y yo lo ayudamos a desaparecer para siempre. Fue un accidente en el pozo, un accidente. Pero si Sofía sabe algo, si encuentra a ese maldito capataz, en ese momento el teléfono de Javier sonó. Era Miguel Castillo. Javier, tenemos problemas. La policía está en la finca El Suspiro. Y no es por los papeles, es por una orden judicial para inspeccionar la zona. Javier palideció. Se dio cuenta de que la orden judicial no era por una simple inspección. Sofía no solo lo había descubierto, sino que ha actuado. El desplome y la revelación. A las 7 a.m. el caos era total. La policía, alertada anónimamente a través de Carlos y Paco, había acordonado la finca El Suspiro. Mientras los forenses trabajaban alrededor del viejo pozo, la noticia del descubrimiento de restos humanos corría como la pólvora entre los trabajadores. En casa de sus padres, Sofía estaba frente al televisor observando las imágenes en las noticias. La finca, las luces de la policía, la conmoción. Su padre la abrazaba. En ese momento el timbre de la puerta sonó. Don Ricardo abrió y allí estaba Javier, desaliñado, con los ojos rojos y una carpeta en la mano. Lo acompañaba un hombre, el abogado de Javier, visiblemente alterado. «Sofía, tienes que detenerme. Esto es una locura», gritó Javier. Sofía se puso de pie, su rostro una máscara de fría determinación. «¿Detenerte? ¿De qué hablas, Javier? ¿De las excavadoras? ¿O del cráneo que encontraron?» Javier se quedó sin aliento. «¿Lo del cráneo? Tú lo sabías. Tú hiciste esto, el divorcio, la policía, todo. Tú lo hiciste, Javier. Yo solo reaccioné. Reaccioné al adulterio, al fraude y a la verdad que usaste tu matrimonio como una tapadera para un crimen», dijo Sofía, su voz fuerte y clara. El abogado de Javier, tratando de salvar algo, intervino. «Señora Sofía, debemos negociar. Mi cliente le ofrece la casa, la custodia, una pensión vitalicia, pero debe retractarse de las acusaciones de fraude y de cualquier cosa que tenga que ver con la finca. Esto es un error. Javier, nunca». Javier lo interrumpió mirando a Sofía con la desesperación de un hombre acorralado. Arrojó la carpeta que llevaba en la mano sobre la mesa. «Toma, Sofía, toma todo, pero tienes que saber la verdad completa. No fue por la finca, fue por tu padre». La revelación fue un shock helado. Sofía miró a su padre, don Ricardo, que se quedó inmóvil, su rostro envejecido por el repentino terror. Javier continuó, la verdad saliendo a borbotones. «Tu padre hace 15 años tenía problemas de liquidez y vendió las escrituras de esta casa y de todas sus acciones al antiguo dueño de la finca. El dueño, Ernesto, te quería a ti. No aceptó. Tu padre estaba arruinado. Cuando me casé contigo, yo ya era dueño de la finca, pero el problema no era la tierra. El problema era que Ernesto tenía pruebas del fraude de tu padre. Yo, para protegerte a ti y tu familia, compré la deuda de tu padre y me encargué de Ernesto. Y sí, terminé con Laura para poder controlar a su hermano Miguel, que era la única persona que sabía lo de Ernesto. Tu padre te mintió, Sofía. Todo lo que te di fue para pagar la deuda y silenciar el crimen de tu padre. Te estaba protegiendo. Este giro fue la cúspide de la intriga turca. La infidelidad de Javier, el fraude financiero, el asesinato, todo era un nudo entrelazado con el pasado oscuro de don Ricardo. La traición no era solo de Javier. Su padre también había construido una vida sobre una mentira. Si tu vida se revelase como una mentira para protegerte, ¿perdonarías la mentira o el crimen? Este es el dilema moral que enfrenta Sofía. Sofía miró la carpeta abierta en la mesa. Dentro había pagarés antiguos con la firma de don Ricardo y una carta escrita a mano por el tal Ernesto, que revelaba el acuerdo de silenciar el crimen del padre de Sofía a cambio del matrimonio con Javier. Sofía miró a su padre. «¿Es esto verdad, papá?» Don Ricardo bajó la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. «Javier, él te ama, Sofía. Hizo todo esto para que yo no fuera a prisión». Sofía se sintió doblemente traicionada. Su marido era un asesino protector, su padre un ladrón silencioso. «Ya es suficiente», dijo Sofía, su voz quebrándose por primera vez, pero con una decisión implacable. Se dirigió al abogado de Javier. «Las pruebas de la infidelidad y el fraude están en manos del juez, y sobre el crimen en el pozo.
Eso es asunto de la policía. Diga a su cliente que ya no tengo nada que negociar con él. El único lugar donde puede proteger a mi hija ahora es estando lejos de nosotras. Javier, al ver que su confesión no la había ablandado, supo que había perdido. El juego había terminado. Javier no pudo defenderse. El peso de la evidencia, la confesión de Laura a través de la llamada anónima, el correo electrónico sobre el fraude a la vista del banco y la macabra evidencia hallada en el pozo lo aplastó. En menos de una hora tras su confesión en casa de sus suegros, Javier fue detenido. La policía, alertada por el hallazgo de los restos de Ernesto y con las denuncias de fraude del banco ya en mano, lo esperaban. El hombre que había jurado proteger a Sofía se hundió en un abismo que él mismo había cavado, llevándose consigo los secretos de la finca. El descenso del padre, la detención de Javier era solo una parte de la catástrofe. La otra se sentaba, temblorosa, en la sala. Don Ricardo. Sofía recogió los pagarés y la carta de Ernesto de la mesa. El papel temblaba en sus manos, no por miedo, sino por la furia. Eran la prueba irrefutable de que su padre había comprometido no solo su honor, sino su vida y la de su hija. ¿Cómo pudiste, papá? La voz de Sofía era baja, controlada, pero helada. Era peor que un grito. Me casé con un hombre que me engañaba y me mentía, pero tú me entregaste a un hombre que era, por obligación, un criminal. Mi vida ha sido una farsa construida sobre tus deudas. Don Ricardo lloraba. Te juro que lo hice por ti. Yo estaba arruinado. Iba a ir a prisión. Cuando Javier se hizo cargo de la deuda, pensé que era un héroe. Pensé que de verdad te amaba y que te protegería. Él se encargó de Ernesto, sí, pero él dijo que fue un accidente, que le pagó para que se fuera y el incidente del pozo fue después. Y tú le creíste. Cerraste los ojos y permitiste que viviera una mentira a mi costa, replicó Sofía. Mira a Clara, ella creció en una casa llena de tensión y mentiras, sabiendo que su padre te despreciaba a ti, cuando en realidad él estaba pagando por tu libertad. La relación con su padre se rompió en ese instante. Sofía, que había perdido a su marido, ahora perdía la confianza en su progenitor. La traición tenía muchas capas, y la última era la más dolorosa. El peso de la verdad es a menudo más pesado que la mentira cómoda. Sofía se encuentra en la encrucijada de perdonar a su padre por un crimen del pasado que la llevó al infierno, o proteger a su hija de un futuro incierto. ¿Cree usted que el amor paterno justifica una traición tan fundamental a la verdad? Este es el tipo de decisiones que definen el carácter. El control legal y el desenlace de Laura. El abogado Carlos movió sus piezas con velocidad. El testimonio de Javier de que había actuado por coacción, la extorsión de Ernesto y la deuda de don Ricardo le daría un ligero atenuante en el caso de asesinato, pero el fraude era innegable. Carlos consiguió para Sofía. Divorcio inmediato basado en el adulterio y el peligro moral y físico. Custodia total. Clara se quedaría con su madre de forma permanente. Bienes. Sofía no quiso la casa de las afueras, quería la seguridad. Carlos consiguió una parte importante de las ganancias líquidas de la finca antes de que ésta fuera embargada por el banco debido al fraude de los 8 millones de euros. Mientras Sofía aseguraba el futuro de Clara, la situación de Laura y su hermano Miguel se desmoronaba. Con Javier detenido y revelando todos los detalles bajo presión, Miguel fue arrestado como cómplice en el encubrimiento y el fraude. Laura, que había llamado a Sofía, se presentó como testigo de la fiscalía, intentando minimizar su participación. Laura, la supuesta amante fría y calculadora, resultó ser otra víctima del cinismo de Javier y su propio hermano. Pero su camino hacia la redención no sería fácil. El destino de Laura, ah, la mujer que desencadenó esta tormenta de secretos, dependía ahora de una única persona que ella había herido profundamente: Sofía. Una semana después, Laura le envió una carta a Sofía a través de su abogado, pidiendo una reunión. Sofía, aunque reacia, aceptó. Se reunieron en el despacho de Carlos, una sala neutral e impersonal. Señora Sofía, dijo Laura, sus ojos hinchados por las lágrimas, sé que no tiene por qué creerme, pero quiero que sepa que yo no sabía lo del cráneo. Yo pensaba que era solo un fraude de tierras, una forma de enriquecernos. Javier nos tenía a mi hermano y a mí amenazados con un secreto de Miguel de hace años, y lo de la cabaña empezó como parte del control. Él me obligó. Sofía miró a Laura con una mezcla de compasión y desprecio. Fuiste su amante. Lo ayudaste a robar a mi familia y pusiste en riesgo mi vida. El motivo no es lo que importa, Laura, sino las consecuencias.
pero puedo ayudarla. Si usted testifica que yo estaba bajo coacción, mi sentencia será menor. Solo le pido una segunda oportunidad. Sofía se puso de pie, su decisión ya tomada. Lo que haré es decir la verdad. Testificaré que usted me contactó en un acto de desesperación, pero que usted y su hermano fueron los principales ejecutores del fraude. Lo de la cabaña, eso es un asunto entre usted y Javier. Yo no soy su juez moral, Laura, pero soy la persona que se aseguró de que nadie más fuera víctima de su silencio. Mi verdad es mi propia justicia. Y mi verdad es que mi hija se merece un futuro limpio. Sofía abandonó la sala, dejando a Laura con su propio remordimiento. La intriga había terminado, dejando un rastro de destrucción, el epílogo de la libertad. 6 meses después, la sentencia fue dictada. Javier recibió 20 años por el asesinato de Ernesto y múltiples cargos por fraude y malversación. Miguel Castillo recibió una sentencia similar. Laura, por su colaboración, obtuvo una condena menor, pero su vida y reputación estaban destruidas. Sofía utilizó el dinero de la liquidación de la finca para comprar una pequeña casa con jardín en otra ciudad lejos de la sombra de Javier y la culpa de su padre. Don Ricardo, incapaz de lidiar con la vergüenza, decidió irse a vivir al extranjero, buscando un retiro en silencio. Sofía no lo perdonó por completo, pero entendió que el amor que la llevó al matrimonio con Javier era, paradójicamente, una forma distorsionada de protección paterna. El perdón, sin embargo, era algo que solo podía darse a sí misma. El último día en la vieja casa de sus padres, Sofía estaba empacando la última caja. Clara, que ahora sonreía sin esfuerzo, se acercó a su madre. Mamá, ¿por qué no volvemos nunca a la otra casa? Preguntó Clara, con la inocencia de una niña que solo recuerda las paredes, no la tristeza. Sofía se arrodilló y abrazó a su hija. Porque esa casa no era feliz, cariño, era una casa de mentiras. Y las mentiras, aunque parezcan bonitas por fuera, siempre huelen a humedad por dentro. Ahora vamos a una casa donde solo vivirá nuestra verdad y nuestra felicidad. Y así, la historia de Sofía llega a su fin. No con un final feliz de cuento, sino con un final real de supervivencia y nueva esperanza. Ella había aprendido que la traición no siempre viene de un extraño. A veces se esconde en el lugar más íntimo y seguro, pero la verdadera fortaleza reside en tomar esa verdad y construir algo más fuerte que la mentira. ¿Crees que Sofía hizo lo correcto al no perdonar a su padre o la lealtad familiar debería haber prevalecido? Queremos saber qué harías tú en su lugar. Sofía cerró la puerta de la vieja vida. El sol brillaba en la cara de Clara, que ya corría hacia el coche, impaciente por el nuevo comienzo. Sofía sonrió, una sonrisa genuina y libre, mirando hacia adelante. Había sobrevivido al fuego y había cosechado la única cosa que importaba, su libertad.